Corría el año 1871. Buenos Aires tenía casi tantos inmigrantes como nativos y la cantidad de habitantes apenas llegaba a 190.000. La ciudad crecía de una manera muy desordenada y heterogénea, mientras en pocas cuadras los palacios y caserones se lucían con un lujo digno de admirar. La mayor parte de la población se hacinaba en precarios conventillos, lugares en los que no se tenía acceso a servicios básicos ni a medidas de higiene mínimas, a pesar de que se pagaban alquileres bastante altos. Los saladeros arrojaban desechos al riachuelo y los puertos se abarrotaban de excombatientes de la guerra de la Triple Alianza, los cuales llegaban de Paraguay con enfermedades como el cólera. Se cree que en uno de estos barcos llegaron los primeros casos de la fiebre amarilla. Los primeros casos documentales se dieron en caserones ubicados en las calles Bolívar y en la calle Cochabamba, para expandirse rápidamente por todo el barrio de San Telmo. Por aquellos años se desconocía completamente cómo se transmitía la enfermedad. Según la concepción de la época, las enfermedades se transmitían mediante emanaciones nocivas de los enfermos, llamados miasmas. Faltaban todavía 10 años para que el doctor Carlos Finlay demostrara que el causante de la enfermedad era un mosquito llamado Aedes aegypti, y que el mal no se propagaba por contagio. Para el imaginario colectivo de la época, la enfermedad se originaba en los sitios insalubres, de donde emanaban esos terribles miasmas que impregnaban al resto de la población y espacios libres de la ciudad. También creían que la enfermedad se podía transmitir por el contacto con las personas infectadas por el mal. Por ello no solo se temía a los conventillos y barrios pobres, sino también a quienes habitaban en ellos. Rápidamente los sectores más acaudalados y poderosos abandonaron sus mansiones y casas quintas en esas zonas de la ciudad para trasladarse al norte, poblando barrios como Recoleta, Palermo o Belgrano. Los hospitales rápidamente colapsaron y hubo que fundar un nuevo cementerio en la Chacarita. Incluso tuvo que crearse lo que se llamó en ese momento el Tren de la Muerte, el cual salía de la calle Corrientes y recolectaba los cadáveres para trasladarlos fuera de las calles. Por aquellos años el presidente del país era Domingo Faustino Sarmiento. Así es, uno de los próceres más importantes de la historia argentina no dudó en irse de la ciudad ante los primeros brotes preocupantes de fiebre amarilla. Claro, ante las críticas tuvo que regresar a la ciudad, pero no apareció en ninguna comisión ni participó de la gestión de la epidemia. El presidente de la comisión municipal, Narciso Martínez de Hoz, el abuelo del futuro ministro de Hacienda de la dictadura cívico-militar, recibió a una comisión de médicos que le advirtió al principio sobre la amenaza de la pandemia que estaba por caer en la ciudad. Pero las advertencias fueron desoídas y en pocos días los muertos se multiplicaban de manera alarmante por las calles. Un dato curioso es que por la ignorancia que se tenía en la época sobre la enfermedad, el presidente Sarmiento decidió no extender la cuarentena para los buques provenientes de Brasil, a pesar de las noticias que provenían de los países limítrofes sobre la problemática de la fiebre amarilla. Por aquellos días, cualquiera que caminara por el centro de Buenos Aires podía ver y oler el humo en el aire. La Comisión de Higiene de San Telmo dispuso que se encendieran fogatas con madera y alquitrán para desinfectar la atmósfera, pues se creía que las enfermedades viajaban por el aire. La ciudadanía se movilizó a la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, y allí unas 8.000 personas decidieron conformar una comisión popular presidida por el doctor Roque Pérez, que trató de llenar más o menos el vacío dejado por un gobierno ausente. Solo después de la tragedia comenzaron a ser debatidos algunos proyectos para emprender tareas sanitarias y obras en Buenos Aires para que la población tuviera agua potable y cloacas. Pero en cuanto comenzaron a quedar atrás los ecos de la terrible fiebre amarilla, los proyectos se fueron cajoneando y solo quedaron los que correspondían a los barrios más ricos, como el barrio Norte y Recoleta. Los que más sufrieron la crisis fueron sin duda los sectores más pobres, los inmigrantes, mujeres, niños y trabajadores, que tuvieron que quedarse a vivir en los lugares más afectados por su incapacidad de pagar alquiler en otros lados, sumado a que muchos perdieron no solo a sus familias, sino también sus trabajos y las pocas pertenencias que fueron quemadas para evitar contagios. Se estima que el saldo final de muertes que dejó la epidemia de fiebre amarilla fue de 14.000 en solo 6 meses, o sea algo así como el 8% de la población de la época. Los grupos de poder, cuya voz en este caso es representada por ciertos sectores de la prensa y las autoridades gubernamentales, enfocaron la culpa sobre las clases más marginales, a quienes se los estigmatizaba como portadores y transmisores naturales de esta enfermedad. Sin dudas, la fiebre amarilla dejó en evidencia las desigualdades y la discriminación que reinaban en la sociedad porteña en aquella época.
Un caso paradigmático ocurrió en uno de los conventillos ubicados en las calles Paraguay y Cerrito, fuera del barrio de San Telmo. El dueño prohibía tirar la basura a las calles y obligaba a los inquilinos a apilarlas en bolsas en el patio del fondo hasta reunir una buena cantidad de basura. El dueño fue el primero en morir de fiebre amarilla y a los pocos días le siguió su esposa. La mayoría de los casos de contagio se producían en la zona sur, donde el riachuelo era depósito de desechos de las saladeras y de los mataderos de las costas. Además, al no haber un sistema de cloacas, los desechos acababan en los denominados pozos negros, que llegaban a las napas de agua y en consecuencia contaminaban una de las principales fuentes de agua de la población. Los paralelismos con la epidemia actual son numerosos. Podemos ver cómo las familias con más recursos económicos podían sobrellevar mejor las enfermedades, mientras que los más pobres eran los más golpeados. Al igual que ahora, la enfermedad golpea a una sociedad que no estaba preparada en infraestructura para sobrellevar dicha enfermedad. Recién en el año 1874, el ingeniero John Bateman dirigió la construcción de la red de aguas corrientes y en 1873 se inició la construcción de obras cloacales. Hoy en día vemos que ante los brotes de tal magnitud es indispensable el rol protagónico del Estado y a velocidades que permitan prevenir en lugar de actuar sobre las consecuencias, debido a que a menudo es demasiado tarde.